Caiga quien caiga, una persona que sí sabe de estas cosas es el doctor César Azabache. Además de ser un buen abogado, ha sido procurador de nuestro país, defensor del Estado, y por eso lo hemos convocado para que nos explique bien frente a qué estamos, qué tenemos que esperar de todas estas investigaciones. Doctor Azabache, bienvenido a Edición Matinal. ¿Cómo está? ¿Qué tenemos que esperar de todas estas diligencias de la Fiscalía? Ha visto que se le ha abierto una investigación por presuntos delitos contra el Estado, como el cohecho, para empezar. Por supuesto. Sí, yo creo que hay una incógnita que es la más importante, y se refiere al contenido de esos otros videos que el señor Mamani ha dicho tener y no ha entregado. Eso me parece grave. De hecho, el tono... Tiene que presentarlo. Pero por supuesto, el tono en que lo ha dicho es desagradable, en realidad. Sí, claro. Él ha dicho, yo tengo más grabaciones y no las voy a mostrar, salvo que me contradigan. Si se portan bien, no los muestran. Por Dios, por Dios. Digamos, acá tenemos que aprender, creo yo, que no se puede empoderar a las personas que son factores de delitos, ni siquiera en el caso en que registran esos delitos. Es irreprochable la parte en la que el señor Mamani decide grabar las ofertas que le están haciendo. Eso está fuera de discusión. Pero es absolutamente condenable que pretenda dar un uso extorsivo, político, o condicionar la percepción que la Fiscalía debe tener del material completo, sin ediciones y sin recortes. Esos videos van a permitirnos saber si en realidad o hasta qué punto el exministro Yufra y el propio presidente Kuczynski han estado involucrados en verdaderos actos de tráfico para la compra de votos o no. Porque hasta hoy, doctora Azabache, sabemos por un audio editado a conveniencia de Mamani que hay una frase de, tú ya sabes cómo es la nuez. No sabemos cuál era la nuez, no sabíamos qué era lo que le ofrecía Ni Yufra. por qué lo sabe. Ni por qué lo sabe. Entonces, claro, si hay un registro de lo que se dijo en la casa de Yufra o en la casa de Kuczynski o en cualquier otro sitio, pues entonces ese registro nos va a mostrar si las conversaciones dentro de ese sector tenían o no el mismo nivel de vulgaridad que tuvieron las conversaciones alrededor de esa mesa en la que los congresistas hablaban de las ventajas que estaban obteniendo. De las tajadas, exacto, y de lo importante que era entrar en ese club, ¿no? Sí, claro. Del favorecimiento a la no vacancia. Entonces, esa incógnita hay que despejarla. Ok, ¿y qué pasa si mamá dice, perdí el video? Bueno, eso se llama encubrimiento real y también es un delito. Ajá. En el momento en que una persona registra evidencia de un crimen, y hay muchas cosas que revisar, porque tampoco ese es el procedimiento perfecto o el más apropiado, conforme a la ley, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona privada registra evidencia de un crimen, pierde el control sobre esa evidencia, no es suya. Ya con el hecho que las autoridades toleren que los privados generen evidencia, tenemos bastantes problemas, ¿de acuerdo? Quiero explicar esto. Eso es bien interesante. O sea, si yo, por ejemplo, porque quiero plantearle los argumentos del lado fujimorista para que usted nos explique, porque usted es un experto en esto, doctora Azabache. Ellos dicen, a ver, un momentito, sabíamos que estaban tratando de comprar los votos, pero no teníamos las pruebas. Daniel Salaverry lo ha dicho en esta silla. Y entonces ellos le dicen a Mamani, trae las pruebas. Entonces él, como es el héroe del fujimorismo, va, se pone como un topo, siembra pruebas, conspira, ¿no es cierto?, y graba todo. ¿Eso es un delito? Eso es muy complejo. A ver, primero veamos el modelo correcto, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cómo se hace esto? En principio, los únicos que pueden generar evidencia en tiempo real son los órganos públicos. Por eso la policía tiene equipos de agentes encubiertos, que son los autorizados a mentir, a hacer como que son quienes no son, o que tienen disposiciones para cometer crímenes que en realidad no tienen, infiltrarse en organizaciones criminales o en procesos delictivos en marcha y registrarlos en tiempo real. ¿De acuerdo? Uno no puede hacerlo. Uno no puede hacerlo porque el agente encubierto miente. El agente encubierto crea falsas escenas. ¿De acuerdo? Entonces el particular no está autorizado a hacer eso. Es como lo que sucedió en la investigación de la captura de Abimael. Habían agentes encubiertos. Por supuesto, que simulaban ser panaderos, simulaban ser heladeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros tribunales han aceptado, por excepción, que las personas que son víctimas de actos de violencia física directa, o de extorsiones, o de acosos sexuales, o de violencia sexual, puedan ellos registrar esos ataques. Ya. Esa regla está extendida, y eso es absolutamente razonable, para los casos de violencia intrafamiliar. O sea, si mi esposo me pega todos los días, puedo poner una cámara que grabe todo para luego llevarse a la autoridad. Por supuesto. Ya. Pero ¿cuál es el problema que tiene eso? El problema es el control sobre la evidencia. Porque hay ciertas características que hay que respetar para producir evidencia. La evidencia tiene que estar fechada.
hay que saber cuándo ocurrió el evento y el método que se use o el procedimiento que se use para fecharla tiene que ser verificable. Además, el sujeto que graba no puede ser el provocador del delito. Por eso la prohibición de ediciones. La escena tiene que verse completa para que quede claro que no es una escena inducida por aquel que registre. Por extensión, en el caso Pastor, aunque se discutió otras cosas, en el caso Pastor, los tribunales también han aceptado que las personas particulares registren eventos que pueden ser mostrados como actos de corrupción. En el caso Pastor, en el caso de la alcaldesa. Aurelio Pastor, claro, la alcaldesa graba a Aurelio Pastor. Claro. Y en ese procedimiento hubo un debate muy intenso, en el que por supuesto intervine también yo, en el que se discutía si era lícito o no que un particular grabara a una persona que pretende es corrupta y cuál es la frontera de la provocación, cuál es el momento a partir del cual no se trata ya, esto es lo ideal, de grabar a alguien que propone corrupción, sino de provocar que el otro haga esa propuesta. Que caiga en la trampa. Correcto. Pero una cosa, doctora Sabache, a ver, me voy a poner, sigo en la otra orilla. Sí, por favor, por favor. Entonces, me quieren comprar el voto. Me están diciendo, mira, yo te doy te doy obras, te llevo con el presidente, te llevo con el ministro, la vas a pasar muy bien. Pero si yo lo cuento, de repente nadie me va a creer. Entonces, grabo. El sistema acepta que se grabe, pero hay que ver la escena completa, porque el sistema tiene que evitar, el sistema judicial, tiene que evitar que el personaje que se pretende, un simple testigo pasivo del hecho, pueda o no haber provocado el evento. De primera impresión, con el material que se ha visto, parece que el señor Mamani, por intuición o buen entrenamiento, ha tenido el cuidado de no contaminar su evidencia. A él se le muestra tenía un guión. Pasivo, exacto, sí, o claro. tenía una pauta, ¿no? Pasivo, escuchando, no provocando, esperando que le digan. Pero es que no sabemos cómo ha sido todo. La escena completa. Exacto. Por eso la Fiscalía está pidiendo las grabaciones completas. Ya, y usted me acaba de decir que si no la muestra es encubrimiento. Encubrimiento real, esconder evidencias. Ajá. Esconder evidencias. O sea, igual se le complica la vida a Mamani. Igual se le complica la vida a Mamani por esconder evidencias. Ahora, la evidencia que existe ya es suficiente para justificar la investigación de la Fiscalía. Sí, claro, lo que falta descartar o terminar de controlar es si Mamani, contra esta primera apariencia de autocontrol y, digamos, de buen comportamiento como levantador de pruebas, pasó la raya o no. Entonces, una primera cuestión, la incógnita de despejar consiste en ver el material completo. O sea, muéstranos todo, Mamani, muéstrenos todo, esto no es un juego. Y todas las escenas, y atención, que él no tiene el control de lo que va a ocurrir en adelante. Él no lo tiene la Fiscalía. Ahora, el punto del presidente. Sí. Porque, no sé, pero hay gente que dice, ay, bueno, pero por favor, ¿cómo que por favor? Es la institución presidencial. Él está acusando de que tiene un audio, un video con el mismísimo presidente. Sabe Dios de qué habrán hablado. Pero se da el lujo de decir, bueno, pues yo no lo muestro si es que se portan bien. Eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Esto que es un encubrimiento, sí, ¿no por es supuesto cierto? no lo puede hacer. Pero la sola posibilidad de que haya grabado a un gobernante, eso también le quiero preguntar porque he estado leyendo, por ejemplo, cuál es la situación en otros países. En Estados Unidos te meten preso por intentar grabar en la Casa Blanca o grabar al presidente. No hay forma, o sea, quisiste grabar, bueno, seguridad del Estado, el sistema te lleva a la prisión. No te puedes atrever a grabar al presidente de Estados Unidos, ¿no? Salvo que lo logres y encuentres algo realmente fuerte como el Watergate, ¿no? Ya, pero eso fue otro caso. Claro, lo que ocurre es que la regla depende del éxito del procedimiento. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también está prohibido grabar al presidente de la República. No hay una ley expresa y no hay una sanción expresa como sí la hay en los Estados Unidos, por ejemplo, y en muchísimos otros países. Pero si se logra hacer la grabación y lo que se descubre es un crimen, entonces quedamos en una escena que la ley reconoce como causa de justificación. Violé la ley, pero lo que obtuve es más importante que lo que es. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué no lo muestra? De acuerdo, exacto. Ya. Ahora, Yufra, la historia del ministro Yufra, es bien, es grave lo que se dice, Totalmente. ¿no? O sea, ay, compadrito, ¿no? Bueno, palabras más menos, tú sabes cómo es la nuez. En un contexto de muy poco tiempo, ¿de acuerdo? En el que se muestra un proceso en marcha, en el que ya hay un componente aberrante expresado en las conversaciones de los dos congresistas ahora investigados y de este personaje que era jefe de la SUCAMIC, donde la oferta de ventajas, lo que estoy llamando el regalo de mi agenda de contactos a cambio del voto, son expresos y completos.
Aquí hay una confusión en la que están cayendo varios observadores que creen que el evento solo es soborno si hubieran habido obras públicas efectivamente aprobadas a favor de Mamani. No. El evento es soborno desde el momento en que yo le regalo a Mamani mi agenda de contactos. Le contesten el teléfono o no. Pero si le digo, mira... O sea, cuando Borea le dice, te pongo un ministro. Ya estamos. Pasamos la línea. ¿Por qué? Porque bien. eso es algo que Mamani no tenía. Exacto. No tiene el teléfono rojo. Yo te lo voy a dar. De acuerdo. ¿Para que le invites a tu fiesta de cumpleaños? No. No. Y aunque no le contesten el teléfono, ya adquirió una ventaja con ocasión de un acto público, que es votar, y el círculo del evento Mamani está entonces cerrado. Por eso creo que es muy importante separar, además por la velocidad de las investigaciones y para evitar que esto se entrampe, como se nos entrampan siempre los casos en el tiempo. Con mucho tinte político. De acuerdo, hay que separar la escena Mamani y esta escena de soborno por votos, separarlas de todas las investigaciones que sin duda tendrán que hacerse sobre las condiciones en las que se han producido nombramientos o proyectos públicos o singularidades antes de esta votación. Qué interesante lo que usted acaba de plantear, porque no quiere decir que como no se culminó, entonces no hay delito. No. Yo te prometí, o sea, sola promesa de que te voy a dar algo, la nuez. Sí, exacto. Ya es un problema. De hecho, no solo le prometen, le dan algo, le dan la agenda de contactos. Lo que le prometen es que además de eso, esa agenda va a funcionar correctamente. Esa palabra, tú ya sabes lo que te toca. Correcto. Eso remite a ese video que nos falta saber. ¿Qué le prometían? ¿Qué le prometieron dentro de esas dos reuniones que no conocemos? Porque Mamani tiene que haber estado pidiendo o discutiendo algo, santo, para que le digan, oye, compadre, ya sabes cómo es la nuez. Y ahora me voy a dar el lujo de especular, pero temo que lo que ocurra sea que Mamani mismo cruce la línea en esos videos que no está mostrando. Y en ese caso, por eso se está haciendo el santo y el héroe, el que no. Temo que es una sospecha de la Fiscalía también, porque la Fiscalía ha hecho algo que no suele hacer. Quiero explicar esto. Mamani está en la investigación de la Fiscalía de la Nación porque el señor Ramírez, ¿se apellida? Bienvenido. Sí, bienvenido. El señor Ramírez lo ha denunciado por violación de la intimidad, porque no me debió grabar. La Fiscalía tiene absolutamente claro, todos tenemos claro, que registrar eventos de este tipo no es una violación a la intimidad. Por supuesto. Pero han aceptado la denuncia y la han abierto, y luego se han volteado a don señor Mamani y han dicho, a ver, dame las matrices completas, porque tú también estás denunciado. Pero una preguntita, ¿no es violar la intimidad si los dos estamos conversando y tú me grabas? Si ambos estamos hablando y, por ejemplo, usted me graba, eso no es una violación de intimidad en la medida en que cuando yo me comunico con usted, pongo a su disposición toda la información que le estoy dando. Lo que está prohibido es hacer un uso comercial de ese registro. Ojo y oído. ¿No? Muy bien. Pero una conversación es siempre la entrega al otro de la información propia. Claro. Y además una información bastante delicada. Exacto. Ahora, atención con esto. Imaginemos que como temo, digamos, no tengo por qué tener preferencias personales en este caso, pero me gustaría que no haya más eventos criminales aquí. Sí, claro. Pero si como temo, el señor Mamani hubiera cruzado la línea en esas dos escenas que hasta hoy, por lo menos, parece intentar ocultar, atención con esto, eso no invalida la evidencia. No le invalida. No le invalida porque él no está actuando como un órgano público. Está actuando como una persona particular que sale de pesca. Claro, o sea, si él haya estado comprometido y metido en algo turbio, como es obvio que todo esto es turbio, eso no invalida todo lo que se discute. En absoluto, en absoluto. ¿Y quién fue el autor intelectual de todo esto? Bueno, las autorías intelectuales son una construcción muy atractiva, pero que tiene muy poco rendimiento legal en realidad. La cuestión específica es quién manda aquí. Claro. Bueno, eso es parte de lo que tiene que quedar claro. Daniel Salaverry dice, yo le digo, tráeme las pruebas. Bueno, digamos, hay dos comandos en esto, ¿no? De un lado, ¿quién manda en la operación Mamani? Eso creo que es absolutamente poco importante. Porque la operación Mamani existe por las evidencias que produce. Así es. Incluso si esas evidencias terminan involucrando a Mamani en algo ilegal, a él mismo. Ahora, incluso así. Ahora, Daniel Salaverry puede decir, oye, yo dije, tráeme las pruebas, pero no le no dije cómo hacerlo. Así ¿De acuerdo? Esa también es su defensa. De hecho, entonces, en primer punto, aquí hay un caso de soborno por compra de votos casi completo. Sí, hay una incógnita. Sí, es horrendo. ¿Sí o no? Hay una incógnita por despejar, que es que ocurre en esos dos ambientes, parece que son solo dos, en los que Mamani dice haber hecho también registros y no los ha entregado. La gran pregunta es cuánto tiempo vamos a demorar para poder llevar esto a un procedimiento en forma y producir ese desafuero. Y el gran riesgo es enredarnos con las indagaciones que hay que dejar que la Contraloría haga
sin mezclar con esto respecto a lo que pueda haber pasado o no con los proyectos o designaciones del periodo diciembre a marzo y anterior a diciembre, que es al que se refirió Kenji. Pero por favor, no mezclemos las cosas, porque si las mezclamos, cuerdas separadas, velocidades distintas. Es muy serio sobre la Comisión de Presupuestos. Es serio y hay que indagarlo. Así es, pero señor. si lo pegamos, entrampamos un caso que está casi listo. Por supuesto. Tengo que terminar la entrevista, doctora Sabache. Siempre es un placer hablar con usted porque uno aprende muchas cosas, pero sí quiero preguntarle como ex procurador su opinión sobre lo que acaba de determinar el presidente Martín Vizcarra, promoviendo, ¿no es cierto?, esta ley por la que la Contraloría puede controlarlo todo menos al Congreso. Bueno, a mí me parece bien que reforcemos los mecanismos de control de dos organismos que creo que son claves, la Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera. Exacto. Tengo la impresión que todavía nos falta aprender que la lucha contra la corrupción no se resuelve revisando expedientes o papeles o mirando matrices de procedimientos propios y de documentos completos. La lucha contra la corrupción, como la lucha contra las drogas, como la lucha contra la trata de personas, se resuelven en la medida en que la Fiscalía desarrolle programas claros de intervenciones de crímenes en flagrancia. Revisemos por un minuto las estadísticas de las fiscalías antidrogas con la policía de drogas y comparémoslas con las de los demás organismos, incluido la de lavado de activos. Y vamos a notar que mientras la fiscalía y la policía antidrogas tienen una tasa de derrotas procesales muy baja y una tasa de intervenciones en flagrancia altísima, la Fiscalía y la Policía de Lavado de Activos no pueden mostrar resultados semejantes. Y los tres, corrupción, lavado de activos y drogas, son delitos de tráfico. Delitos en los que se compra y se vende cosas que está prohibido comprar y vender. De modo que la metodología de aproximación debería ser la misma. Más importante intervenir en flagrancia que intervenir a través de documentos. Y sin embargo, reforzar, por cierto, lo que la Contraloría puede hacer dentro de sus competencias. Doctora Sabache, deberíamos de hacer escuelita, ¿no? Porque en verdad es un buen abogado y además ha sido procurador y no se calla. Él ha dicho, bueno, lo siento, acá imagino que el doctor Azabache puede tener amigos en varios escenarios políticos, pero las cosas como son. Y aquí en el caso Mamani hay mucho pan todavía por rebanar. Muchas gracias. Gracias. Doctor César Azabache, bienvenido siempre a ATV. 7:51 de la mañana, señorita Gisela, tenemos que ir a la pausa, pero les quiero decir dos cosas. Uno, que viene Marco Tulio, el que quiso revocar a Susana Villarán, y además nos va a explicar que lo que quiso hacer con Odebrecht y con las rutas de Lima supera la imaginación. 9.000 millones estaban en juego. Él lo va a explicar largo y tendido, pero también la dieta del algodón.